Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Encantados. Gracias a ti. Muchas gracias. ¿Listos para grabar un nuevo programa? Sí. Listos. Estupendo, fenomenal. Pues hoy podríamos hablar de anécdotas de médicos. Guay. Bueno, Sí, tú que eres médico, papá, y tu mamá, que eres hija de médicos también, pues seguro que tenéis una cosa simpática que compartir. pues sí, mira, una de las cosas que siempre me ha llamado la atención, yo durante toda mi carrera estuve en el departamento de cirugía, desde primero de medicina hasta sexto. Fue una cosa especial. Tiempo. Sí, fue una cosa especial porque yo pedí ser interno y entonces me dejaban, hacía lo que podía y tal, pero aprendí muchísimo durante esos 6 años antes con contacto con los médicos. Bueno, total, que me acuerdo cuando pasaban visitas los jefes de servicio, mi jefe de servicio, vaya, habían dos tipos de actitudes totalmente diferentes. El señor que se había operado y que decía, ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Y te decía, pues mire, me encuentro bien, pero es que me duele mucho la barriga y no me puedo levantar porque me duele, también en la cama no me puedo incorporar, etcétera, ¿no? En cambio había el otro tipo de persona, el otro tipo de paciente que le preguntabas, bueno, ¿y cómo se encuentra? Y decía, hombre, me duele y tal, pero oiga, yo me gustaría levantarme y me puedo levantar y puedo caminar y puedo, no sé, moverme un poquito más. Sí, uno que tenía ganas de salir y tal, y otro una actitud positiva, y la otra persona una actitud más bien negativa. Es decir, que habían dos actitudes totalmente diferentes. Yo me encontraba con actitudes diferentes. Uno, una actitud totalmente positiva y otro con una actitud no tan positiva. Que a lo mejor tenían la misma intervención. Correcto. Tenían exactamente lo mismo. En la misma patología, a lo mejor la misma cirugía, etcétera. Pero ¿qué ocurría? Y yo me daba cuenta que la persona que era positiva y que tenía una actitud positiva mejoraba muchísimo más rápido que la persona que no era tan positiva. Es decir, se curaba antes, vamos. Se curaba antes. Es decir, la actitud positiva de una persona ante una enfermedad es fundamental para la evolución de la enfermedad. Sí. Y al revés también. O sea, y al revés también. El que pensaba en negativo de repente se ponía cada vez más mal, complicaciones y tal, que a lo mejor se podía morir incluso. Correcto. Cuando no tenía ninguna razón por la cual. Esto ya se ha demostrado científicamente, médicamente, que cuando una persona se encuentra mal, se quiere morir, el propio organismo está organizándose y segregando unas células que se llaman células killers, unas células asesinas. Es decir que la actitud y el pensamiento positivo o negativo afecta muchísimo a la salud del organismo. Sí. Bueno, y luego también muy interesante, muchas gracias. Bueno, yo también me gustaría comentar una cosa. Los hospitales antes eran horribles, ¿no? Salas que la verdad te ponías enfermo solamente entrar. Entonces, en la actualidad, pues hay psicólogos y decoradores colaboran juntos para hacer hospitales de aspecto más agradable. Por ejemplo, la cama debe estar frente a la ventana para que el enfermo pueda ver luz y algo de alegría, ¿no? Sí, vida, un poco más de vida, ¿no? Exacto. Que no esté totalmente que no aislado. sea tan triste y tan frío y tan deshumanizado, ¿no? Pero y de hecho los hospitales están mejorando su aspecto muchísimo, pero también hasta cierto punto, porque por ejemplo hicieron una clínica privada nueva y mi marido tuvo que ingresar. Entonces, bueno, es que le pusieron fenomenal, mirando al mar, una vista preciosa, una habitación preciosa, le dieron de cenar de lujo, o sea, entonces nadie se quería ir de allí porque era como un hotel 5 estrellas, entonces el enfermo no quería mejorar porque estaba mejor que en su casa, ¿no? Sí. Entonces tienes que poner un medio ambiente agradable, pero hasta cierto punto que no se quede que la gente no esté tan cómoda como para querer quedarse, vamos. Que no se quede ahí para siempre, ¿sabes? Que quiera irse a su casa. Y luego otra cosa respecto a los psicólogos. Hay otro aspecto que hoy día sí se trata de ver
Y es que, por ejemplo, hay un enfermo, una enferma, que está hiper preocupada, que no colabora en el tratamiento, y no se sabe por qué es, ¿no? Y resulta que está más preocupada porque dejó su gato solo en casa y se pregunta qué habrá sido de su gato y tal y cual. Caray. Está más preocupado por aspectos externos que por su propia salud. Sí. Entonces se trata de hablar con el paciente a ver qué le preocupa, en qué podemos ayudarle y tal, ¿no? Ese es un Curioso, aspecto, ¿no?, que se está cuidando últimamente más, ¿no? Sí. Bueno, también es esto, el pensar en positivo, cómo afecta a una enfermedad. Muchísimo. O sea, hay gente que reza, hay gente que ayuda. Por ejemplo, mira, a los niños con cáncer se les dice, ¿sabes este juego del comecocos, no? Sí. Pues se le dice que piense en su tumor, ¿no? O sea, se le enseña un dibujo del cuerpo y él tiene que pensar que el comecocos se está comiendo el tumor. O sea, explicarle en forma de juego que colabore de esta manera, ¿no? O sea, jugando, sí, que esto es una manera de hacer que su tumor remita con la mente, ¿no? Caray. En fin, hay varias cosas. Esto es también como, por ejemplo, a ti, papá, que has tenido que pasar guardias de Navidad, por ejemplo. Sí. Gente que también lo está pasando mal, ¿no? Sí, yo me acuerdo de una anécdota. Eso, todos los médicos tenemos siempre anécdotas, ¿no?, de que contar y tal, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba en sexto de medicina, era el día de Navidad. A mí, pues lógicamente me faltaban unos meses para ser médico. Y entonces hacía unas prácticas en un hospital. Y bueno, es que te de guardia, básicamente. Estaba de guardia. Entonces, lo que es normalmente cuando están de guardia y tal, claro, a las 3 de la madrugada, pues está el más joven, y después los jefes. Si hay una urgencia y tal, pues lógicamente pues se llama al jefe y viene, ¿no? Entonces yo en ese instante eran, pues no sé, serían las 2 o las 3 de la madrugada y... Perdona, porque tú hacías guardias jueves y domingo. Yo hacía todos los jueves del año, hacía guardias en el departamento de cirugía general. Que es estas 24 horas. 24 horas y un domingo al mes. Que tremendo, o sea, ¿cómo es posible, no, que estés 24 haciendo guardia cuando en un trabajo normal estás 8 horas, correcto, ¿no? Y es increíble que se les pida a los médicos que estén de guardia. Luego comentaré este aspecto que dices, que es muy importante. Solamente quería remarcar que en ese día de Navidad, que me acuerdo de toda la vida, eran las 2 o las 3 de la madrugada. Entonces yo era el único el que estaba allí de guardia, y me acuerdo que oí una ambulancia que llegaba. Cuando oías una ambulancia ya sabías que era una emergencia importante, ¿no? Y efectivamente era un chico que se había caído en una moto y estaba totalmente traumatizado, ¿no? Y entonces estaba consciente, pero yo veía. Entonces en la sala de cirugía estaba en el segundo piso. Cuando entró, estábamos abajo, estaba en una camilla con el camillero. Había en ese hospital, en esos momentos, había una monja y yo. Entonces subimos por el ascensor, y en ese momento que estaba el ascensor vi que el chico se estaba ahogando. Entonces le cogí la caja que tenía la monja, la abrí, había un bisturí, le hice un corte a nivel de la glotis, le hice una traqueotomía y al final pues le hicimos una respiración asistida, lógicamente. Con esto lo que quiero decir es que como lo que tú decías, ¿no?, quiero expresar aquí una lanza a todos los médicos de urgencia, porque son personas que es una profesión. No es porque yo sea médico, pero es una profesión que es impagable. Los médicos que están en urgencias y que están en la UCI están salvando vidas, cada minuto están salvando vidas. Sí. Y eso es un reconocimiento que la sociedad tendría que tener en cuenta. Desde luego. Para que estos profesionales, ya muchas veces ya no es, claro, esos profesionales viven de eso, lógicamente, y ganan dinero de eso,
pero que no es el dinero muchas veces lo que les motiva a hacer los tratamientos que están haciendo, ¿no? Claro, claro. Oye, muchísimas gracias, muy interesante. Y seguimos con más cosas interesantes en próximos programas, chicos. Pues Gracias. muy bien, pues muchas gracias. Hasta la próxima, gracias. Si te ha gustado el programa, suscríbete y dale a like. Y no te olvides darle a la campanita para no perderte ningún episodio. Nos vemos en el próximo programa. Chao.